Démosle palmas otra vez al Señor. Gloria a Dios. Quiero que hablemos, hermano, de un tema que Dios puso en mi corazón, que se llama redención trinitaria. Se sabe que la Biblia habla, hermano, del Padre, habla del Hijo, habla del Espíritu Santo. Es más, 1 Juan 5:8, no lo anoté, pero ahora que lo tenía atrás, estaba leyendo ese pasaje y ya le había pasado la presentación al área de video y sonido, entonces ni modo. Pero 1 Juan 5:8 dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Así dice: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan, van de la mano. Ese es el verso 8 de 1 Juan 5, verso 8. Y hay un pasaje antes, el verso 7, que ahí sí hay que tener cuidado porque no está en el original. No está en el original, pero que dice, y va de acuerdo al contexto bíblico, porque dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son unos. Estos tres son uno. Amén. Pero el versículo que les dije antes: el Espíritu, el agua y la sangre. Amén. Entonces, vean lo que dice la Biblia, hermanos. Dice: elegidos según la presciencia. ¿Qué dice ahí, hermano? Presciencia. Ahí no dice presencia. ¿Qué es presencia? Es que alguien se hace presente. Como que yo me ponga aquí a la par de aquel hermano y que él diga: el pastor se hizo presente. Ahí no dice presciencia. ¿Qué dice ahí? Presciencia. Corderitos, ¿qué es presciencia? Aquí, ¿quién me ayuda a predicar? ¿Ah? Conocimiento previo. Pre es antes y ciencia es conocimiento. Entonces ahí no dice presencia. Presencia de Dios, presencia, no, ahí no dice, ahí dice presciencia. Pre, como decía mi hermano Denis, antes, y ciencia, conocimiento. Entonces, elegidos, todos nosotros fuimos elegidos en el conocimiento previo de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor te vio, el Señor te miró. Jeremías: desde que antes que nacieses te conocí, desde que estabas en el vientre de tu madre te di por profeta a las naciones. Y eso es para nosotros también, desde antes de la fundación del mundo. Entonces dice que el Señor nos eligió. Por eso dice la Biblia: a los que antes conoció. ¿Dónde nos conoció? Porque la Biblia dice: de los que antes conoció. ¿Dónde te conoció el Señor? Pero bueno, de los que antes conoció, a esos también predestinó. Predestinó. Y a los que predestinó, a esos también llamó, eligió. Elegidos, llamados, elegidos y fieles. A los que antes el Señor eligió, dice, a estos justificó y por último los glorificó. ¿Sí? Entonces, elegidos en esa presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de su Hijo Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pero donde yo quiero que vea, hermano, es en estas tres cosas, porque ahí está hablando de tres funciones o tres, hermano, cosas que el Señor hace. Una es la santificación, otra es elegidos y otra es la sangre, ¿ok? Pero vuelvo atrás. Entonces ahí estábamos, elegidos en una presencia de Dios Padre, ¿ok? Habla del Padre, habla del Espíritu y habla de Jesucristo. ¿Sí me voy a entender, hermano? Está hablando de tres personas. Por eso el tema redención trinitaria. Según lo que estamos viendo ahí, el Padre elige. El que te eligió fue el Padre. ¿Cuándo te eligió? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Cuando el Señor te conoció, ahí te eligió. No, pastor, solo a usted. No. Perdón, aquí no somos como el otro lado, ¿verdad? Es solo aquel, ¿verdad? Solo aquel nada más es el que
tiene un lugar de privilegio y todos los demás son los soldados rasos. No, en el Señor, hermanos, en el Señor no hay judío ni griego, ni libre ni esclavo, ni hombre ni mujer. En el Señor, en la gracia, todos somos iguales. Entonces, elegidos por el Padre. Entonces, ¿quién te eligió? El Padre. El Padre es el que elige. Pero dice que la sangre que es del Hijo, el Hijo es el que nos salva. Por eso no hay casualidades que el hermano Denis hoy envió el mensaje de salvación. Y me gustaría saber si alguien recibió a Cristo, si alguien se reconcilió con el Señor. Que me levante la mano. ¿Alguien se reconcilió con el Señor? ¿Alguien habló, hizo la oración de fe en su corazón? Todos somos convertidos. Gloria a Dios. Qué lindo. Denle un aplauso al Señor por eso. Todos. Porque el Padre el Padre elige, pero el que salva es el Hijo. Un ejemplo, usted va afuera y usted le pregunta a cualquier persona que si cree en Dios, y el 90%, porque nunca faltará uno que diga que es ateo, ¿ah? El 90% le va a decir, Dios, sí, yo creo en Dios. Diosito, sí, yo creo en Diosito. Pero hermanos, hasta los demonios creen y tiemblan. No basta con creer en Dios. No basta con creer en el Padre. Hay que creer en el Hijo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, la única manera de ir al Padre, aunque nos eligió, es por medio del Hijo. Entonces, hermano, con todo respeto, cuando dicen, es que todos somos hijos de Dios, no. Los hijos de Dios son los que creen y los que le recibieron a Cristo. Los que le reciben y los que creen en Cristo. Somos los hijos de Dios. Ok, entonces el Padre elige, el Hijo es el que salva. ¿Cómo nos salva? Por medio de la sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero el Espíritu Santo es el que santifica. Entonces el Padre te eligió, el Hijo te salvó, pero necesitamos la intervención del Espíritu Santo para que nos santifique. Esa es la redención trinitaria. Ya podemos irnos, hermano. Ya agarramos el rema. Pero redención trinitaria. ¿Qué es trinitaria, hermano? Ay, pastor, usted está hablando de la Santísima Trinidad. ¿Sí? Aunque allá nos lo enseñaron y nos lo enseñaron mal. La Santísima Trinidad, como así le dicen, hermano, es bíblica. Porque aquí no estamos predicando lo que yo crea, lo que yo piense, o lo que el ministerio de Salvación diga, no lo que dice la Biblia. ¿Y qué es? Quitémosle Santísima. ¿Qué es la Trinidad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ah, son tres. No, es el mismo, uno solo. El Señor dijo, Jehová uno es. Una unidad compuesta. No estaba hablando que solo el Padre. Cuando dice Jehová, el Padre, uno es, no estaba diciendo que solo uno, está hablando de una unidad compuesta de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Vuelvo y repito, uno elige, el otro salva, pero el otro santifica. Es un proceso, hermano. Dios ponía ahora en mi corazón de orar por alguien y decirle, el que empezó la buena obra en ti, él mismo la va a perfeccionar. Él mismo la va a santificar. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Qué lindo, el Padre nos eligió, hermano. Gloria a Dios, el Padre nos eligió. Cuando aceptamos a Cristo, como decía mi hermano Denis hoy, cuando aceptamos a Cristo, hermano, nos salvamos. Pero no basta solo con eso. El ladrón en la cruz, hermano, gloria a Dios, se salvó, aceptó al Señor y se salvó. Pero él no tuvo, hermanos, el privilegio que tenemos tú y yo de ser transformados, santificados por el Espíritu Santo. Entonces, definitivamente ocupamos, hermano, la redención de la Trinidad de Dios. Entonces, vuelvo y repito, Jehová uno es, no son tres, es el mismo. Son diferentes personas o personalidades del mismo Dios para manifestarse a nosotros que somos sus hijos, a nosotros que somos su creación.
Entonces es el mismo Dios, pero Él se manifestó como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. El mismo, pero diferentes maneras de manifestarse a nosotros. Por ejemplo, o siguiendo la Biblia, como el Padre, ¿a quién se le manifestó como el Padre? A Israel, al pueblo de Israel. Después se manifestó como Hijo. ¿A quién se le manifestó como Hijo? Al pueblo de Israel. Y aquellos no le recibieron, y por cuanto no le recibieron, más ahora los que le recibimos y creemos en su nombre, hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, como Padre en el Antiguo Testamento, a Israel. Como Hijo en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La obra redentora de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero a partir de Hechos y a partir de Pentecostés, viene la manifestación o la dispensación del Espíritu Santo. Donde empieza la iglesia, ya no Israel, sino la iglesia empieza, hermano, un proceso hasta la venida del Señor Jesucristo. Amén, hermano. Entonces es el proceso que Dios hace en nosotros. Entonces el tema, redención trinitaria. Ya lo repito, el Padre elige en la preexistencia, el Hijo salva por medio de su sangre, y el Espíritu Santo santifica por medio de la luz. Por medio de la luz. El Padre llama, el Hijo salva y el Espíritu Santo santifica. Amén, hermanos. Entonces, qué lindo. Porque somos limpios por medio de la palabra. Somos purificados por medio de la luz. Y somos lavados por medio de la sangre de Cristo, ¿verdad? De la sangre de Cristo nos quita el pecado. El agua de la palabra nos lava. Y la luz del Espíritu Santo, que es la revelación, es la que nos santifica. Amén, hermano. Entonces, volviendo al tema, ¿qué es Trinidad? Un país, pastor. Trinidad y Tobago. ¿Qué es Trinidad? Es que sí, en serio, hermanos, como allá nos enseñaron así, no, eso no es de Dios, no, sí. ¿Está en la Biblia? No, no está en la Biblia. La palabra Trinidad usted no la va a encontrar en la Biblia. Pero sí va a encontrar donde habla del Padre, donde habla el Hijo y donde habla el Espíritu Santo. Jesús dijo, vayan y bautícenos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces no aparece la palabra Trinidad, pero en varios versículos aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí me van a entender, hermanos? Y esos son los que hacen la obra completa en cada uno de nosotros. El Padre, hermanos, la energía primigenia, por decirlo así, el que habita en la luz inaccesible, donde nadie lo puede ver. Moisés, no me puedes ver cara a cara porque mueres, podrás ver mis espaldas. Donde vemos a Moisés que dice que habla con Dios cara a cara. ¿A quién veía? A Cristo, porque Cristo es la imagen invisible del Dios invisible. Es Cristo. ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa Cristo, hermano? Ungido. ¿Y Emanuel? ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Entonces, cuando está en la pancita de la Virgen, bueno, sí, en ese momento era Virgen, ¿verdad? Ya no, pero antes, ahí, Emanuel, Dios con nosotros. Y después cuando nace Jesús, y después, hermano, de que Él viene a hacer su ministerio y resucita, muere y resucita, Jesús, Cristo, el ungido, el ungido. Amén, hermano. Y el Espíritu Santo se sabe, el Shaddai, ¿verdad? El Dios Todopoderoso, 7 pechos que amamantan, dice la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, el tema, redención trinitaria. Ya sabemos lo que es Trinidad. Ya lo vamos a explicar tal vez un poquito mejor. Pero la primera palabra es redención. ¿Qué es redención? ¿Qué es redención? Veámoslo por tiempo en el diccionario. Ahora ahí está, elegidos, perdón hermanos, ahí está, elegidos, santificados y la sangre de Cristo la que nos salva. Pero bueno, sigamos. Voy para atrás. Ahí está. La redención
es un concepto o una palabra que significa liberación o rescate. Eso es redención. Pero vuelvo y repito, ocupamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre te eligió, pero si nunca hubiéramos aceptado a su Hijo Jesucristo, hermanos, ahí estuviéramos perdidos y muertos en delitos y pecados. Pues qué lindo, el Padre nos eligió, pero tenemos que venir a Cristo. Tenemos que venir a Cristo, hermano. Aunque vengamos atados de manos y de pies, como Lázaro cuando salió de la tumba, pero necesitamos, aparte de la salvación que da el Hijo, necesitamos el proceso que solo el Espíritu Santo nos va a ayudar. Es el único. Jesús le dijo a aquellos, no vayan a ningún lado, no hagan nada, hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pedro, sin el Espíritu Santo, hermanos, sacó la espada a volarle la cabeza al otro, ¿no? Le cortó la oreja. Pedro sin el Espíritu Santo. Pero después de Pentecostés, cuando Pedro recibe al Espíritu Santo, predicó. Y lo vimos el miércoles. ¿Cuántos se convirtieron con la primera prédica de Pedro? ¿Cuántos? Los miércoles, 5,000. Y después, 3,000. Y ya eran 8,000, hermano. ¿En cuál estadio metemos tanta gente, hermano? ¿Ah? Entonces, ve la importancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que es el que nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo. Entonces no hagamos nada sin el Espíritu Santo. Y como dijo David, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque, hermano, entre paréntesis, ¿por qué David dijo eso? Porque él vio, hermano. Él vio, hermano, cuando el rey Saúl se le había ido el Espíritu Santo. Se le fue el Espíritu. ¿Y qué pasaba, hermanos? Tenía que llegar David a tocar el arpa para que los espíritus, hermanos, se fueran de aquel. Estaban demoniados. Entonces él dijo, yo no quiero. Yo no quiero que me pase lo que le pasó a Saúl. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Por eso lo hemos hablado siempre, hermanos. El Espíritu Santo avisa cuando llega, pero no avisa cuando se va. Entonces cuidado, hermano. Cuidado, hermanos, con jugárnosla. Una canita al aire, no. Nadie me ve, no. Peco y rezo empato, no. El domingo en la mañana me pongo a cuentas, no. Lo hemos hablado siempre, hermanos. La adoración es un estilo de vida. La santidad es un estilo de vida. No es de que aquí sí y allá no. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Pero bueno, liberación o rescate. O sea, que estábamos, hermanos, esclavos del pecado. Que solo por medio de la sangre de Cristo, de esa redención, nos soltaron las cadenas, nos liberaron de esas cadenas. Eso es redención. Liberación o rescate de algo que tenía a alguien atado, una atadura. Después repito, Lázaro, ven fuera. Y aquel hermano seguro salió así saltando, porque salió amarrado en los pies y amarrado en las manos y con una venda. Y él le dijo, el Señor le dijo a los discípulos, desátenlo ustedes. ¿Por qué no lo hizo Jesús? ¿Por qué no lo hizo Jesús? No tenía el poder Jesús para, aparte de resucitar a Lázaro, que era imposible para la ciencia, era imposible. Porque el Señor le dijo a aquellos, desátenlo ustedes. ¿Podía hacerlo o no podía hacerlo el Señor? Podía hacerlo. Podía hacerlo. Pero esos siervos, figuras de los siervos de este último tiempo, de los ministros. O sea, nosotros estamos puestos para desatarte a ti. Pero yo no te puedo desatar a ti si primero no has aceptado la redención de Cristo por medio de su sangre y la santificación del Espíritu Santo. Porque, hermano, yo puedo estar aquí 3 horas hablando con un hermano, arrepiéntase. Hermano, cambie. Hermano, deje de tomar. Hermano, deje de fumar. Hermano, deje de hacer esas cosas. Pero si primero nunca ha aceptado a Cristo
y no tiene la llenura del Espíritu Santo, hermano, ahí voy a estar yo 3, 4, 5 horas, hermano, que Dios no va a hacer la obra. Entre paréntesis, Dios no obedece nuestra voz. Vuelvo y repito, Dios no obedece nuestra voz. Dios obedece a su palabra, a la palabra de Dios. ¿Sí me voy a entender? Nosotros declaramos la palabra. Escrito está y Dios hace. Entonces no es a mi voz, es a la voz del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, por medio de la enseñanza, por medio de la escritura. Entonces, vuelvo y repito, podemos estar 5 horas ahí, hermano. Que si no es Dios el que edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Es Dios el que nos da la redención. Entonces, el Señor le dijo a aquellos, desátelo ustedes. ¿Por qué no lo hizo Jesús? Vuelvo y repito, hizo lo imposible. Resucitar al muerto. ¿Por qué el Señor, cuando estaba frente a la tumba de Lázaro y él lloró y todo lo que usted sabe, Marta y María, por qué el Señor le dijo a los discípulos, quiten la piedra? ¿Por qué no la quitó él? Porque el Señor le dijo, piedra, quítate. ¿Qué hubiera pasado con la piedra? Se quita. Se hubiera quitado. Porque el Señor le dijo a los discípulos, quiten la piedra ustedes, es trabajo de ustedes. Yo voy a hacer lo imposible. Ustedes hagan lo posible. ¿Qué te está diciendo el Señor hoy? Quita la piedra. Quita la piedra. Ay, Señor, quítala tú. No, quítala tú. Yo voy a resucitarte. Yo voy a resucitar a Lázaro. Pero la piedra la tienes que quitar tú. Las ataduras las tienes que quitar tú. Para eso puse a mis siervos. Ya te resucité, Lázaro. Pero hay ataduras ahí que tienen que ser ministradas. Amén, hermano. Denle un aplauso al Señor. Entonces, la redención es un concepto que significa liberación. ¿Qué es liberación? No me diga que liberación nacional. ¿Ah? La unidad social cristiana, no. ¿Qué es liberación, hermano? Libertad. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Liberación o rescate. ¿Qué es rescate? Sí, pastor, rescate 911. ¿Se acuerda de ese programa? Ahí sí se acordaron, ¿ah? ¿Ah? ¿Qué es rescate, hermano? Es auxilio, SOS, rescatistas. ¿Usted ha visto las ambulancias que dicen rescatistas? Si usted ve una ambulancia, y yo espero que usted le dé campo a una ambulancia cuando suena, cuando va en carretera, démosle espacio, hermano. Y dice rescatista, ¿qué piensa usted? Que van a ir a rescatar a alguien, ¿verdad? ¿Y qué es rescate? Auxilio, auxiliar a una persona que está en peligro. Eso fue lo que Cristo hizo. Nos rescató de algo que tenía alguien atado. Pero eso sí, la redención se da pagando un precio. O sea que tu redención tenía precio. ¿Cuánto te costó, hermano? La salvación, ¿cuánto nos costó? ¿Cuánto le costó al ladrón en la cruz la salvación? ¿Qué hizo el ladrón en la cruz? ¿Hizo la oración de fe? No hizo la oración de fe. ¿Recibió el Espíritu Santo? No recibió el Espíritu Santo. ¿Se bautizó? No se bautizó. ¿Qué hizo? Reconoció el señorío, el reinado del Señor. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Rey, lo reconoció como rey y se salvó. Pues, ¿qué pagó? ¿Qué pagó él? No pagó nada, pero se salvó. Pero no tuvo la oportunidad que tenemos nosotros, hermano, de como soldados, como atletas, hermano, y como sembradores, de ser preparados y enseñados por Dios, hermano, para alcanzar ya no la salvación,
Porque ya ustedes me dijeron que todos aceptamos a Cristo, ¿verdad? Entonces ya somos salvos. Entonces, ¿qué estamos buscando ahora, hermanos? La corona. La corona. Y le servimos al Señor por agradecimiento. Le servimos al Señor por convicción. Le servimos al Señor por revelación. Y le servimos al Señor, hermano, porque sabemos que lo que estamos sembrando aquí lo vamos a cosechar allá, en una eternidad con Cristo. Sí, esto es pasajero. Peregrino, ¿cómo fue que dijo Abraham? Peregrino y extranjero soy. A eso somos nosotros. Solo de paso vamos por aquí. Hermano, si entre el tiempo y la eternidad, tu vida, la vida de nosotros, es un microsegundo de esa eternidad, entonces, hermano, valoremos esa salvación tan grande, ese precio tan grande que el Señor pagó por nosotros, hermano. No, es que pasó, la vida es corta. ¿Cómo la vida es corta? Hay que disfrutar. ¿Cómo que hay que disfrutar, hermano? Vuelvo y repito, dentro del paréntesis llamado eternidad, eso es una milésima de segundo, hermano. Y por querer, hermano, disfrutar en esa milésima de segundo de la eternidad, pues nos vamos a perder una salvación tan grande, hermano. Nos vamos a perder una eternidad con el Señor. Yo no. Entonces pagó el precio. Vuelvo y repito, ¿qué pagaste tú? ¿El diezmo, pastor? No. Eso es por agradecimiento. ¿Qué pagamos nosotros, hermano? Tenía un precio tan alto, tan grande, tan elevado, que solo la sangre de su Hijo Jesucristo pudo pagar ese precio, hermano. Entonces la salvación para nosotros es gratis. Qué lindo, es gratis para nosotros. Pero para el Señor, la sangre de su Hijo. Hermano, ¿usted daría a su hijo? ¿Usted daría a su hijo o a su hija? ¿A un nieto? ¿Ah? No. ¿Usted cree que para Abraham fue fácil cuando el Señor le dijo, preséntame a tu hijo, a tu único hijo, en un altar? ¿Usted cree que para él fue fácil? Hermano, eso tuvo que ser revelado. Pero estaba simbolizando lo que Cristo, lo que el Padre hizo con su Hijo Jesucristo. ¿Usted cree que para Dios fue fácil entregar a su Hijo? Y que viniera a ser probado aquí, y que en un momento fallara y el Padre perdiera a su Hijo. Hermano, los que somos papás no vamos a perder un hijo. Los que somos abuelos no vamos a perder un nieto, hermano. Entonces, hermano, sí fue pagado con un precio. Esa redención que estoy hablando hoy tuvo un precio. Y la santificación de cada uno de nosotros tiene un precio. La sangre de Cristo. Amén, hermano. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Está fuerte, repítalo. Repítalo. El infierno es largo y hay que evitarlo. Tremendo, hermano. Entonces, ¿qué era redención? Liberación, rescate, que el Señor nos rescató. ¿Sí? Pero con un precio. Y precio de sangre, ¿verdad? Entonces, ¿qué era el rescate? Entonces, como cuando Abraham fue a rescatar a Lot, hubo guerra, hubo pleita, hubo contienda. Pero es eso, hermanos. Esa es la redención, pero trinitaria. Que esa palabra suena del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hacía el Padre? Nos elegía, nos llamaba. ¿Qué hacía el Hijo? Nos salva. Y el Espíritu Santo nos santifica. Los ocupamos a los tres. La redención es el acto, ya según la Biblia, ¿verdad?, por el cual Dios rescata al hombre, al ser humano. De tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo. Amó tiempo pasado, porque ya Dios no ama al mundo. Que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor hizo? Dio a su Hijo para que el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No crea en el Padre, crea en Cristo. ¿Ok? Entonces rescata al ser humano del pecado. ¿Qué es pecado? Lo que nos separa de Dios. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios.
por medio de un precio. Ese precio, según la Biblia, es la sangre de su Hijo Jesucristo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Por qué? Si le preguntamos a los niños, lástima, están los niños abajo, les preguntaríamos, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de de Abel y no la de Caín? ¿Qué diría un niño? Es que a Dios le gustó más la ovejita que los tomates o las legumbres que presentó Caín. Eso diría un niño. Es que Dios vio el corazón. Sí, Dios vio el corazón. Es que cuando los dos llegaron y presentaron, Caín presentó de lo del campo, lo viejo, lo malo, lo de la repela, lo último de la feria, cuando se va a la feria, que va al final para que le hagan precio, que le hagan mejor precio, ¿no? Solo anécdota. Cuando usted va a la feria para que le digan, mi reina, mi rey, ¿qué va a comprar? ¿Qué va a llevar? Ahí sí se siente uno bonito, ¿verdad? Ahí sí lo tratan bonito a uno, ¿eh? Cuando una persona va a lo último de la feria, hermano, y ya, los últimos tomates, hermano, los tomates golpeados, los tomates, eso diría un niño. Eso fue lo que Caín le presentó al Señor y no le gustó al Señor. En cambio, la ovejita de Abel estaba gordita, pastor, estaba linda. Eso diría un niño. Pero ¿qué es lo que realmente, por qué a Dios no le agradó la ofrenda de Caín y sí le agradó la ofrenda de Abel? Porque la de Abel era una ofrenda de sangre. Era una oveja de sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Se necesita la sangre para que lo que tú y yo hagamos sea aceptable delante del Señor. Como lo hemos hablado siempre, hermanos, ocupamos el filtro. Así te mira el Señor. ¿Qué es esto? Aparte que es una económica que una copa. ¿Qué es esto? Ahorita es vino. Ahorita es jugo de uva. Pero cuando entra a tu cuerpo, ¿qué es? La sangre de Cristo. ¿Ok? Entonces el Señor te va a mirar y no te va a ver a ti con tus defectos. Te va a ver por medio del filtro de la sangre. Entonces ahí lo que tú hagas sí va a ser acepto. Caín no presentó sangre. Abel sí, porque el cordero iba a ser sacrificado. ¿Sí? Entonces, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, la única manera en que el Señor pudiera salvarnos a nosotros, salvar a la humanidad, salvar al hombre, era por medio de sangre. Pero tenía que ser una sangre perfecta. Perfecta. Por eso dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Perfecto en todo. Porque era la única manera de que esa sangre fuera acepta delante del Señor. ¿Sí me voy a entender? Por eso le decía ahora, para Dios, para el Padre, no fue fácil enviar a su Hijo Jesucristo. Porque alguno puede decir, con su pensamiento humano, a todos lo hemos pensado, pero era Dios, no sentía dolor. No, sí sentía dolor. Él se cansó, tuvo sed, le daba sueño, hermano, le daba hambre. 100% Dios, 100% hombre, pero Él se despojó de sus atributos divinos. Él vino a ser probado. Él vino a ser probado. Entonces quiere decir, hermano, que pudo haber fallado. Pudo haber fallado. Oiga lo que le estoy diciendo, hermano. Entonces, pregunta, ¿para usted daría a su hijo? Así como Abraham dio a su hijo. Está difícil, ¿va? Sinceramente, hermano. A veces nos ponemos muy espirituales, ¿va? Yo sí, yo hubiera hecho lo de Abraham. Yo hubiera sido Adán, no como era manzana. ¿Cuál manzana? Si ni manzana era. Yo hubiera sido Eva. No le doy pelota a la serpiente. Hemos pensado así, ¿ah? El rescate tenía que ser pagado con precio de sangre. Sabiendo que fuiste rescatados de la vana manera de vivir
la cual recibiste de vuestros padres, genética, gen, por eso hoy la sangre que se lleva, la sangre de papá y mamá, de abuelo y abuela, de tatarabuelos, bisabuelos, que ni conocimos. No, ese precio no fue pagado con cosas corruptibles, ni con oro ni con plata. No hay oro, no hay plata que compre ese rescate. Ese rescate dice que fue con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese cordero era Cristo, es ahí el cordero de Dios que quita el pecado, sin mancha y sin contaminación, porque esa sangre tenía que ser perfecta, perfecta. Y eso subió al Señor como agradable, ¿verdad? Amén, hermanos. Entonces, ¿qué era Trinidad? Volviendo al tema, ya para ir compresionando. ¿Qué era Trinidad? Vuelvo y repito, la Biblia nos enseña que es un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas, en el Padre, en el Hijo. Y como les decía ahora, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero si estudiamos la Biblia, dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Es una deidad. ¿Qué es deidad, hermano? Un ser sobrenatural, así se puede decir, al cual se le rinde adoración, se le rinde culto, ¿verdad? Y que tiene poder para crear, por decirlo así, ¿verdad? Y que rige el destino de nosotros como personas. Eso es deidad. Entonces podemos decir que Trinidad es lo mismo que decir triunidad. Triunidad. ¿Qué es tri? Tres. Cuando yo le digo a usted escucha que dicen la bandera tricolor. ¿Por qué le dicen la bandera tricolor? Tres colores. Triunidad. Una unidad de tres. Un solo Dios. 3 segundos. Como el aceite, 3 segundos. Decía un amigo, es como, entender eso es como un huevo, decía él. La clara, la yema y la cáscara. Es un huevo. El H2O. ¿Qué es H2O? El agua. El agua en su estado líquido, gaseoso o sólido. Sigue siendo agua. Y más bíblicamente, dice la Biblia, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero más adelante, cuando habla de eso, dice que seamos santificados. Es que, ¿cómo es que dice la palabra? Cuando habla el espíritu, el alma y el cuerpo. Se me fue. La plenitud de cada uno de nosotros. ¿Cómo es que dice Denis? Ese pasaje se me fue. Búscalo ahí, espíritu, alma y cuerpo. El ser pleno. Usted sabe, hermanos, que usted no es el cuerpecito que usted tiene y que usted cuida y que va al gimnasio. Gloria a Dios. Ya lo vimos, que el Señor nos eligió. ¿Dónde nos eligió? Cuando éramos espíritu. Antes de que nos dieran un alma y habitáramos un cuerpo. Entonces usted no es el cuerpecito que usted tiene, usted es un espíritu. ¿Cuál es, Denis? Primera Tesalonicenses 5:23, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 5:23. Me acordé del número y no sí. Dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esa era. Y que vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado y irreprensible para la venida de Jesús. Gracias, papito. Ahí está. Todo vuestro ser pleno. Le está hablando a cada uno. Todo vuestro ser. Dale, todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que Él es un espíritu que tiene un alma y que habita un cuerpo. O sea, que Dari es 3. Por eso somos imagen y semejanza de Dios. Si Él es 3, nosotros somos 3.
Por eso cuando el hombre muere, dice, el espíritu vuelve a Dios, porque Él lo dio. El polvo, el cuerpo vuelve al polvo y el alma queda en espera, en pausa para ser juzgada. Ok. Entonces somos espíritus, somos almas y somos cuerpo. Porque Él es tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces ahora usted va a entender por qué en la Biblia, hermanos, hay tantas figuras de tres. Los preferidos del Señor: Pedro, Jacobo y Juan. Marta, María, Lázaro. Moisés, María y Aarón. ¿Sí van a entender? ¿Ah? Los amigos de Daniel. Sí, eran tres. ¿Cómo llamaban los amigos de Daniel? Ah, no, pero no, esos son los nombres, esos son los nombres babilónicos. Dígamelo los nombres hebreos. No son bromas. Sí, Sadrach, Mesach y Abednego. O Abednego, así le dicen, ¿va? ¿Ah? Entonces, la redención trinitaria. El Padre es la fuente. El Hijo es la manifestación del verbo de Dios. Y el Espíritu Santo es el que opera en nosotros, el que hace la obra en nosotros. ¿Dónde vemos eso, hermanos? No lo traje. Pero usted ha visto, ¿cuántos han escuchado hablar de la parábola del hijo pródigo? Todos, ¿va? Todos, ok. ¿En qué capítulo y qué versículo está? ¿En qué capítulo de la Biblia está? Solo está en una. Normalmente las parábolas están en Marcos, en Mateo, en Lucas, en Juan. Pero la palabra el hijo pródigo solo está una vez en la Biblia. ¿En qué capítulo? ¿En qué libro? Lucas. ¿Lucas qué? Lucas 15. La parábola del hijo pródigo. ¿Dónde está? ¿Alguien ha escuchado hablar la parábola de la oveja perdida? Sí, que el Señor tenía 100 ovejas y que Él fue por una, dejó las 99 y fue por una. ¿En qué capítulo está? ¿En qué capítulo de la Biblia está esa parábola? En Lucas 15. ¿Alguien ha escuchado hablar de la parábola de la moneda perdida? ¿Ah? El dracma perdido. Que la mujer dice que barrió la casa, encendió la luz y cuando barrió encontró el dracma, la moneda tenía 10 y había perdido una. Esa es la parábola de el dracma o la moneda perdida. ¿En qué capítulo está o en qué libro está? En Lucas 15. ¿Y de qué habla Lucas 15, pastor? De esas tres parábolas: de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Lo que quiero decirle con todo esto, hermanos, que no son tres parábolas, es una sola. Es una sola. Y que habla de nosotros. Porque cuando nosotros estábamos allá, éramos ovejas perdidas. Y que el Señor vino, hermano, y nos cargó, como está allá, lástima, está allá, desde el año de la recuperación, el 2021, que se vea a las espaldas de Jesús cargando a la oveja, y conmigo una hermana, esa oveja era yo. Y somos nosotros. Somos nosotros. Y que cuando Cristo nos trae a su rebaño, porque dejó a los 99 y te fue a rescatar a ti, y te trajo al rebaño, entonces aparece la otra parábola que es la misma, la continuación, que habla de la parábola del dracma perdido, que dice que la mujer tenía 10 monedas, totalidad, plenitud, y perdió una moneda. ¿Y qué pasó? Dice que encendió la lámpara, se dio cuenta que la casa había que limpiarla, la barrió, la limpió, hasta que encontró esa moneda. Dice que encendió la lámpara, encendió la luz. Pregunta, ¿quién es la luz?
Cristo es la luz. Pero también el candelero. ¿Y quién es el candelero? El Espíritu Santo. Entonces, ¿sí me voy a entender? Jesús nos fue a rescatar. Pero ya rescatado necesitábamos la luz del Espíritu Santo que nos alumbrara nuestra casa para que viéramos que tenía que ser limpia, que tenía que ser barrida y que tenía que ser ordenada. Eso solo lo revela el Espíritu Santo. Usted le puede decir a cualquier borrachito, a cualquier persona, usted está mal. ¿Y qué le va a decir? Así que no importa. Porque el único que convence es el Espíritu Santo. Entonces, qué lindo, hermanos, el Hijo nos trajo al rebaño, pero la luz, la lámpara, el Espíritu Santo nos santifica y nos lleva a toda la verdad. Pero la palabra no termina ahí, falta otra, la tercera parte, que es la misma parábola. ¿Cuál era la otra? La del hijo pródigo. ¿Quién era el que recibía y salía todos los días a ver si el hijo pródigo venía? Nunca fue a buscarlo. A la oveja sí, pero al hijo no. El que es hijo vuelve. ¿Quién era el que salía todos los días, mañana y tarde, a ver si el hijo venía? ¿Quién era? El Padre. Entonces, en la parábola de Lucas 15, vemos la redención trinitaria. Cristo trayendo la oveja al redil, el Padre recibiéndola en su casa y el Espíritu Santo alumbrando y viendo a ver qué necesita ser cambiado. Esa es la redención trinitaria. Amén, hermano. Denle un aplauso al Señor. Entonces, qué lindo, hermano. Habla de perdidos, habla de encontrados y habla de fiesta. Porque el hijo pródigo hicieron fiesta. Vuelvo y repito: perdidos, encontrados y fiesta. Esos somos nosotros. Por eso no hay casualidades cuando el hermano hoy dijo que había fiesta en los cielos. ¿Se recuerda? Había fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien aceptaba a Cristo. Entonces éramos nosotros, perdidos, encontrados y fiesta en los cielos. Esa es la obra redentaria. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ver, ahí está. ¿Sí? Vamos a ver. Ahí está. Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como en forma de paloma, no como paloma, sino como una paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que era el Padre, porque dice: este es mi Hijo, era el Padre amado, en quien tengo complacencia. Otra vez, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jehová uno es. Tres personas o tres personalidades, un solo Dios. Por eso les decía ahora las señales. O sea que el diablo es un imitador. El león, ¿quién es el león de la tribu de Judá? Cristo. ¿Por qué, pastor? La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente. ¿Cómo? No es león. Es imitador, porque él es un imitador, es padre de mentira, él es un imitador. Entonces, si Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, no se extrañe usted que para esos últimos tiempos aparezca el imitador del Padre, el imitador del Hijo y el imitador del Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos lleva toda la verdad? El Espíritu Santo. ¿Y quién va a llevar el mundo a lo contrario, a la mentira? El falso profeta. El falso profeta. Y está usando a Trump, y está usando a su yerno, y está usando, hermanos, a un montón de figuras políticas para engañar, llevar a muchos al engaño. Pero eso es la influencia del falso profeta, porque está imitando al Espíritu Santo. Pero de un pronto a otro, hermano, va a salir el anticristo o la bestia que va a imitar al Hijo. Y ya en tiempos apocalípticos de la gran tribulación, la Biblia habla del dragón, que es la figura del diablo, imitando al Padre. ¿Sí me voy a entender, hermano?
Sí. Ah, para que lo escuchen allá atrás. Pastor, usted vio una foto que subió Trump donde estaba como Dios. Sí, tremendo, ¿ah? Tremendo. Como Jesús, como sanándolo. Sí. Y después saliendo diciendo que no, que era un doctor, que obviamente es parte del engaño, es la ventana de Overton, lo que tanto hemos hablado los miércoles, ¿verdad? Pero sí. Entonces, el diablo, hermanos, imitando al Padre y al dragón, la bestia, hermanos, copiando al Hijo, y el falso profeta emulando al Espíritu Santo, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, un día de esos hablábamos de estrella, arena, polvo. ¿Se recuerdan? 3 descendencias de Abraham, que para esos tiempos son 3 tipos de personas dentro de la iglesia. Unos muy carnales, unos muy almáticos y unos muy espirituales. Amén, hermano. Algo que una vez escuché, que me pareció muy interesante en cuanto a la Trinidad. Estaba escuchando, no recuerdo si lo escuché a un apóstol o en una de las tantas redes sociales, ¿verdad? Que hay que tener cuidado lo que uno escucha, ¿verdad? Pero hablaban del modelo que ahora hablamos de la presciencia. ¿Qué era ciencia? Conocimiento. ¿Qué es ciencia? El estudio de. Entonces dicen los científicos, hermano, que para que algo sea real tiene que ser probado por medio de un modelo matemático o un modelo científico. Entonces escuchaba que hablaban de esto. Y decía la persona que lo dijo, no me acuerdo quién fue, un apóstol o un maestro, no recuerdo, que ahí habla y se le puede mostrar a cualquier científico que ahí, en Génesis 1:1, así para empezar la Biblia, habla de un modelo matemático y un modelo científico. Porque si uno le baja la lupa y lo estudia como tiene que ser, hermano, ahí hay 3 tiempos, 3 espacios y 3 materias. Hay tiempo, hay espacio y hay materia. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que decían ellos que las 3 tienen que coexistir al mismo tiempo. Entonces, vea qué sabio Dios, hermano. Vea qué sabio Dios que Él puso ahí. Principio. En el principio. ¿De qué nos habla el principio? ¿Ah? ¿De qué nos habla el principio? De tiempo. De tiempo. En el principio, en el final, son tiempos, son tiempos, son tiempos. Y decía el hermano, el tiempo como tal se divide en 3 partes. Por eso les hablaba del número 3 en la Biblia. Qué casualidad que del Sol a la Tierra, ¿cuántos mundos hay? ¿Cuántos planetas hay? Del Sol a la Tierra, 3. Mercurio, Venus, Tierra. Y de Plutón para acá, 7. Qué tremendo, hermano, perfección. Pero el principio nos habla, hermano, ya para terminar, de tiempo. Y el tiempo tiene 3 partes. ¿Cómo podríamos verlo? Pasado, presente, futuro. Pasado, presente, futuro. El cielo, los cielos y la tierra, hermano, nos está hablando de espacio. Y el espacio se mide como alto, ancho y ¿qué más? ¿Ah? La tercera dimensión, ¿cómo se mide? Alto, ancho y profundo. 3, por eso dice la tercera dimensión. Y la Tierra, que es el planeta como tal, nos habla de materia. Y ya usted me acaba de decir que el agua se divide en gaseoso, en líquido, y sólido. Y la materia se divide sólido, líquido y gaseoso. Entonces vea qué perfecto que es Dios, hermano, que a los científicos de una vez les dijo, sí, se cumple. El modelo científico
el modelo matemático y los tres coexisten al mismo tiempo. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque estamos hablando de la Trinidad, de tres, lo importante que es para Dios el número 3. La Biblia habla del contenido del arca. ¿Qué contenía el arca? Ya para terminar, ¿qué contenía el arca? 3 cosas: la vara de Aarón, las tablas y el maná. Las tablas de Aarón, el Padre; la vara de Aarón, el Espíritu Santo, que nos reverdece todos los días; y el maná, Cristo dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Amén, hermanos. El Padre tiene cuerpo. El Padre tiene cuerpo. Moisés le vio las espaldas. El Hijo tiene cuerpo. Él dijo: he aquí, Padre, prepárame un cuerpo. Y el Espíritu Santo tiene cuerpo. ¿Sabe quiénes son? Los ministros. Por eso, Lázaro, sal fuera. Ministros, desátelo. Quiten la roca. Ministros, quiten la roca. Amén, hermano. La obra de salvación del ser humano no la hace una sola persona divina de manera helada, sino que participa toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada uno en una función específica, pero complementaria. ¿Qué es complementaria? Que van de la mano. Una obra en cada uno, estando persuadido que el que empezó en vosotros la buena obra, él mismo la perfecciona, pero tiene que ser complementaria, del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Pongámonos de pie mientras vamos a... Bueno, ¿quiénes van a servir la Santa Cena? ¿Quiénes van a servirla? Dígales que es uno para todos, entonces que no hagan tanto. Es una copa, el mismo sabor para todos. Grandes, entonces que no hagan tanto reo. Mientras nos ayudan ahí con un instrumental, hermano, el proceso completo con la intervención de 3 personas. El Padre diseña, el Hijo paga y el Espíritu Santo aplica. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados en Cristo Jesús. Mientras recibe la copa, dale gracias al Señor por esa salvación tan grande. Dale gracias al Señor por esa redención tan grande. Recibe la copa y recibe el pan. Y dice la Biblia: estemos a cuentas. Estemos a cuentas, estemos a cuentas. Estemos a cuentas. Recibe la copa ahí donde estás. Recibe el pan y platica con el Señor. Habla con Él. Platica con el Señor.
Habla con el Señor, habla con el Señor, platica con Él. Dígale a Denis que pongan preciosa sangre, por favor. Una muchacha que no es bautizada de las nuevas puede tomar la Sí, cena. sí, ¿verdad? todos. La Biblia dice, tomad todos, no dice algunos, todos del requisito, ponerse a cuentas. Ponte a cuentas, ponte a cuentas. Ponte a cuentas con el Señor. Y vamos a decirle al Señor, preciosa sangre, preciosa sangre, preciosa sangre. Todos juntos y unánime, mientras suena la letra de la canción, habla con Él, platica con el Señor. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre, preciosa sangre. Preciosa sangre, yo amo. Sobre ti dolor, tus penas lloraron. Dile, Jesús. Dile, dile, dile.